Vamos a tener actividad corrida de 1 a 3 de la tarde, y a las 3 yo me tengo que retirar porque tengo una cita médica. Entonces no vamos a hacer el recreo, eh, pero vamos a salir antes. Tenemos dos actividades. Primero vamos a hacer la comprensión de lectura, a ver cómo van, y luego trabajaremos en eso, no sé, hasta las 2 más o menos, eh, entre que ustedes resuelven y discutimos el texto, y luego a las 2 animarían la lectura de CISEC, el grupo que le corresponde, salvo que alguien del grupo tenga problemas y que necesite que sea al inicio que hagan la animación, pero no me hicieron ninguna advertencia de que necesitaban que fuera temprano. Pregunto si no hay problema que les pongamos la animación a las 2. Profe, por mí no hay problema. No sé mis compañeros. Sí, por mí tampoco. Está bien, profe. Listo, entonces a las 2 hacemos la animación. Tenemos primero esta hoja de comprensión, que es muy cortita, pero no por cortita tiene por qué ser fácil, que es la siguiente, para ver cómo van, qué se ha entendido hasta ahora, que es un párrafo y es un fragmento tomado del informe presidencial del 2021 ante la Asamblea Legislativa, Estado Político de la República. Este es el discurso que da todos los años el presidente ante la Asamblea. Entonces, nuestro expresidente Carlos Alvarado nos dejó un material para este curso especialmente, digo, con mucho cariño para los estudiantes de cuarto año de trabajo social. Entonces, este fragmento dice lo siguiente: basamos nuestra acción en información rigurosa, datos, historia y creatividad, no en camisas de fuerzas ideológicas o dogmas. En el mundo de hoy, la ideología se ha tornado en la mecanización de las ideas y no en el ejercicio del pensamiento. Por eso no me sorprende ver que la izquierda me llame neoliberal y la derecha me llame comunista. Lo que no cambia en nosotros son los principios. Y el principio supremo es lo mejor para Costa Rica, pensando primero en los más vulnerables. Y si este maravilloso país va a ser más desarrollado para todos y todas y por doquier, lo será con sus propias reglas, rompiendo moldes y creando los propios. La ideología importada o la repetición de consignas sin ideas o pensamiento propio no son la ruta costarricense. De ahí que sea tan importante para nosotros como pueblo crear y gestionar nuestro propio programa de desarrollo al 2030, 2040 y 2050. Entonces, lo que van a discutir con ese texto, pequeño pero condensado, es responder dos preguntas. Uno, ¿qué concepto de ideología tiene el expresidente Alvarado? Es decir, ustedes van a construir un concepto que quiere decir, así como se utiliza en este texto el término ideología, el expresidente Alvarado entiende por ideología esto y esto y esto. Y luego, si les parece adecuado el concepto de ideología que utiliza el presidente Alvarado. Si les parece adecuado, sí, ¿por qué? Si les parece inadecuado, no, ¿por qué? ¿Se entiende? Lo que tienen que hacer, hagan así para saber que entendieron. Listo. Entonces, ¿cuánto les doy de tiempo? 20 minutos. ¿Creen que lo resuelven en 20 minutos? Profe, como nos dijo que podríamos usar fuentes en la parte de la respuesta 1, no, tal vez unos 25. 25, está bien. Igual voy a estar pasando por... bueno, y les mando el enlace por si quieren ver más cosas del discurso, por si lo quieren tener. No es necesario, pero por si les da curiosidad, es un texto larguísimo. No es tan largo, tiene 28 páginas. Pero no se lo van a leer aquí. Pero supongo que si lo quieren tener y revisar, pues se lo mando yo ahorita.
O yo lo tengo por aquí, tal vez lo tengo por aquí. Déjame ver, buscarlo. Bueno, vamos a ver cómo les fue. Y vamos a preguntarle por azar a Milena Calderón. Milena, el expresidente tiene un concepto positivo para el presidente, la ideología como concepto, ¿es una cosa buena o mala? ¿Es un concepto positivo o negativo de ideología? Negativo. Es una cosa negativa. Muy bien. Entonces, el grupo de Carolina, Floriela, Jerry, Laura y Sharon. ¿Cuál es el concepto de ideología que tiene el presidente? ¿De ideología qué es? Bueno, creemos que tiene un concepto como que la ideología es la mecanización de las ideas a partir de la repetición de consignas y no necesariamente el ejercicio de un pensamiento a partir de información rigurosa e ideas propias. Ok, muy bien. Ese es el concepto que él tiene de ideología. Ok. Anthony, Crystal, Lady, Milena, Noelia. Profe, acordamos con el grupo del compañero, para nosotros el presidente, bueno, el expresidente Alvarado, el concepto que tiene de ideología consiste en la mecanización de las ideas de forma repetitiva y no en el ejercicio del pensamiento propio. Ok. Bernardita, Fabricio, Gabriela, Hazel, Minor. Nosotros consideramos que el concepto de Carlos Alvarado de ideología son todas esas ideas mecanizadas y repetitivas que son instaladas en la vida cotidiana sin ser cuestionadas su veracidad y su contenido. Ok. Emily, Jorge, Judith, María, Melissa, Gabriela. Profe, bueno, nosotros consideramos al final que el concepto de ideología sería como propiamente la mercantilización de las ideas. Ese sería como el concepto reducido, digamos, el que habíamos definido como ideología. El expuesto ahí en el pequeño párrafo era como la mercantilización de las ideas, ya que él hace una crítica fuerte a lo que él desarrolla y se le critica por lo que él hace, ya sea de una posición u otra, entonces lo que pretenden es vender las ideas, digamos, de un lado o de otro. Eso era lo que nosotros queríamos hacer referencia al concepto de ideología. Y Jorge, te perdí tu sonido. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Entonces fue Jorge el que se le fue el sonido. Ok. ¿Cuál es el problema con esa definición? Crítica de la ideología. Bueno, les muestro lo que yo escribí. Es que él no habla de mercantilización, habla de mecanización, creo, de las ideas. Claro, él habla de mecanización, hay un problema en la definición, Jorge, no de mercantilización, de mecanización. Entonces, lo primero que él dice del concepto es, la ideología es una camisa de fuerza, es lo primero que dice, ¿verdad? Entonces es una metáfora, porque ¿qué es una camisa de fuerza? Noelia. Algo impuesto, como, ay, perdón. Bueno, está bien, Fabricio, adelante. ¿Qué es una camisa de fuerza, Fabricio? Y como algo impuesto, algo que no es propio, digamos. ¿Y qué onda con las camisas de fuerza? ¿Son buenas o malas? Y ahí no le deja a uno moverse. Claro, Mal. no lo dejan uno moverse, ¿verdad? Entonces ya de entrada, la construcción es algo que te restringe, ¿verdad? Por lo tanto, que te aprieta y que por lo tanto hay que liberarse de ello, ¿verdad? ¿Cuál es la oposición que él hace? ¿Qué es lo contrario a ideología, según Carlos Alvarado?
¿Qué es lo que se opone a ideología? El pensamiento. Ejercicio del pensar, ¿verdad? O pensar propio. Entonces opone ideología, ejercicio del pensar y pensamiento. Muy bien. ¿Qué significa eso de mecanización de las ideas? ¿Qué quiere decir eso? Porque todos lo captaron. Él dice, la ideología es diferente al ejercicio del pensar, es la mecanización de las ideas. ¿Qué querrá decir el presidente con eso? Profe, como a la repetición de ideas, como una máquina, básicamente, como hacer las cosas como predeterminadamente, digamos, sin pensarlo. Lo que dice él abajo, repetición de consignas, sin ideas y pensamiento propio. Claro, mecanización ahí está opuesto a pensamiento, ¿verdad? Es decir, actividad mecánica no necesita pensamiento, no necesita nadie vivo que esté ahí planeando las cosas o pensando las cosas, ¿verdad? Mecanización por oposición como a libertad y como a espontaneidad, ¿verdad? Está bien. Y hay otro aspecto de la ideología que todavía le falta. ¿Cómo la califica? Como algo que al final del texto ninguno lo dijo, pero hay una definición, hay mecanización de ideas y dice otra cosa, otro adjetivo sobre la ideología. Importada. Es importada, ¿verdad? Y ahí importada es positivo o negativo, Laura. Negativo, Claro. porque Y lo entonces, importante es construir lo propio. claro, lo que aparece positivo es como lo propio. Fíjense qué vacilón porque aparece al revés de como se entiende en los artículos de consumo, ¿verdad? Sí, aparece, la ideología es algo importado. Lo que habría que hacer es pensar por el camino propio, ¿verdad? Entonces, esa sería la ideología para Carlos Alvarado. Entonces, aquí podríamos tener, o no, podríamos tener todavía. No. Ok, y entonces la otra pregunta, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? Emily, Jorge, Judith, María, Melissa, Yariela. Pregunta 2. Bueno, profe. Perdón. Sí, perdón, a mí es Dale, que... Jorge. Dale. Sí, perdón, me voy a disculpar porque a mí el internet se me va cada rato en este lugar, entonces, bueno, tengo inconvenientes. Nosotros habíamos puesto que sí, que era un concepto adecuado. ¿Y por qué? Porque nosotros definíamos al final que al vender las ideas, digamos, en la Asamblea Legislativa, al querer vender ideas, no les importaba la realidad que vivía el país. Es decir, a Carlos Alvarado se le criticaba por un lado de comunista y por otro lado de neoliberal, pero en eso en el Congreso no les importaba qué era la realidad que estaba viviendo el país, qué era la situación en concreto que estaba viviendo la gente, y por eso creíamos que era un concepto atinado. ¿Correcto? Grupo 1, concepto atinado. Grupo 2. Profe, nosotros pensamos que no estamos, o sea, es que no se puede más o menos, pero bueno, entonces como no se puede más o menos, entonces dijimos que no, porque si bien da una, o sea, no da una definición completa de ideología, o sea, como que requiere, le hace falta, digamos, de cómo llega o cómo requiere la explicación de cómo llegan esas ideas mecanizadas a las personas y cómo se hace reproducción. Entonces, por eso no estamos de acuerdo en su totalidad. Pero, ¿y por qué no están de acuerdo? Es que en realidad sí estábamos de acuerdo, pero decíamos que, como que, o sea, ¿Están o no como que están de no del todo, acuerdo? o ¿Está sea, bien o no está bien el concepto? La ideología es una camisa de fuerza. Es un objeto importado. Esa definición de ideología está bien o está mal. Pues es que más o menos lo que pensábamos era como que sí, pero le hacía falta una parte como para uno comprenderlo completamente.
Entonces, al verlo así, como que creímos que le faltaba esa parte que mencionó Fabricio, entonces dijimos que no. ¿Pero qué le falta? Profe, digamos, por ejemplo, que él habla de una ideología como un mecanismo, ¿verdad? O sea, como de esa repetición de ideas, pero no la forma en la que, por ejemplo, esas ideas llegan a toda la sociedad. No sé si me explico. Ok, se repiten, pero cómo, o sea, por medio de qué, por decirlo así, se repiten esas ideas. No sé si me explico. Sí, Digamos, y eso es lo que... relacionándolo un poco. Perdón, Relacionándolo un poco, ok, perdón, más bien, ok, relacionándolo un poco, digamos, nosotros o sea, pensamos como en la teoría de Althusser, ¿verdad? Cuando habla de los aparatos ideológicos del Estado, entonces él dice que esos aparatos son los que reproducen esta ideología, ¿verdad? O sea, la forma en la que se reproducen, entonces lo relacionamos más o menos es como con eso. Ok, que él dice, sí, se repiten ideas, pero no cómo. No sé si me explico. sí, claro, ahora les entiendo. Pero ojo, en el texto, Alvarado habla de repetición ¿cómo? No dice repetición sin nada, dice repetición de qué en el texto. Repetición de... De ideas, ¿no? Fíjense bien en el texto, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se repite? Consignas sin ideas. La repetición de consignas sin ideas. Eso es lo que se repite. ¿Qué es una consigna? ¿Alguien buscó la palabra consigna? ¿O siguen leyendo y saltándose las palabras que no están seguros qué significan? Consigna, ¿qué es consigna? Yariela Benavides, ¿qué es una consigna? No sé, profe. Como, como, como algo ya establecido, que se tiene que cumplir. Entonces es como un mandato, como una orden, algo así. Perdón, Sí, María, no te escuché, discúlpame. Como un mandato o una orden. Una bueno, al orden. menos yo sí lo entiendo. Claro, puede ser una orden. Es una orden. Una consigna es una orden o una tarea. Es una consigna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos todos a votar el 6 de febrero, es una consigna. ¿Por qué? Porque es la expresión de una tarea que también es una orden, ¿verdad? Eh, vamos a votar y entonces eso es lo que quiere hacer el 6 de febrero, ¿verdad? O, eh, no sé, no al plan fiscal, eso es una consigna también, porque ¿qué es lo que significa? La tarea es evitar que se apruebe el plan fiscal, ¿verdad? O abajo la dictadura, eso también es una consigna. ¿Por qué? Porque te dice cuál es la tarea. La tarea es eh, eh, hacer que caiga el gobierno. Ustedes estuvieron en la asamblea de la facultad para discutir el reglamento. De ahí, ¿cuál consigna ustedes derivarían después de la discusión en la asamblea ampliada? Por ejemplo, una consigna que está es que la crisis no la paguen las sedes regionales Claro, eso es o una no a la, consigna. o no a la contrarreforma de sedes y recintos No a la contrarreforma de regionales. sedes y recintos. Claro, una consigna que es una tarea, es una orden y es una tarea, las dos cosas, ¿verdad? Es una orden en el buen sentido del término, es decir, el sentido de este es el orden de las cosas, no en el sentido de haga esto, sino en el sentido de la prioridad en este momento es hacer esto, este es el orden, ¿verdad? Y la tarea es eso, que todo el mundo que escucha eso dice, claro, esto es lo que nos tenemos que poner a hacer para, es la consigna. Pero, ¿qué significaría consignas sin ideas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querría decir Carlos Alvarado cuando dice consignas sin ideas?
Sí, profe, en este mismo sentido, entonces sería como con el ejemplo de la contrarreforma, que los estudiantes están replicando eso sin tener, o sea, solo por repetirlo, porque no porque realmente tengan un criterio propio acerca de eso. Claro, eso sería, ¿verdad? Es decir, como él dice, la mecanización de las ideas, luego dice consignas sin ideas, quiere decir, eso sería como, qué sé yo, como una máquina que está, así como hay una máquina que está produciendo todo el día zapatos, hay una máquina que está produciendo todo el día consignas, hacer esto, hacer lo otro, pero sin ideas, digamos, sin convencer a la gente de cómo hay que hacer las cosas, o cómo debería ser la sociedad, cómo debería ser la universidad, ¿verdad? La idea ahí es que las consignas sirven cuando uno comprende las ideas de lo que se quiere hacer. Si uno no comprende las ideas de lo que se quiere hacer, es una repetición mecánica, ¿verdad? Y eso sería ideología para Carlos Alvarado. Ok, y el grupo de Fabricio dijo, ok, que estaba bien, pero que le faltaba el cómo de la repetición. Y el grupo de Anthony, Crystal, Lady, Milena y Noelia, perdón. ¿Qué? ¿A favor, en contra? ¿Está bien la definición? ¿Está mal la definición? Bueno, profe, nosotros acordamos, ¿verdad? Que no nos parece un concepto adecuado, porque a pesar de que el concepto tiene elementos que se han visto, ¿verdad? Y se han empleado en el curso, deja muchos otros por fuera, que impiden comprenderlo en su totalidad. Por ejemplo, el sistema, los aparatos ideológicos, lo que es la economía, la neutralidad ideológica y demás. A ver, otra vez, ¿por qué? Es Porque como deja lo cosas mismo que el por grupo fuera. de Fabricio, que digamos, Deja cosas consideramos por que fuera. exactamente. Y Carolina, no, ya Carolina, Floriela, Jerry y Laura ya dijeron, ¿verdad? ¿Yo les pregunté o no les pregunté? Jerry, ya les había preguntado que si les parecía bien, mal. No, si alguien lo Entonces, puede. Laura, ya que estás Es que yo conectada. no le pude como tomar captura ahí cuando lo estaban escribiendo los compañeros, pero entonces, si alguien lo pudiera leer mejor. Muy conveniente. Jerry. Bueno, ¿En serio? no nos parece porque hace una separación entre elementos que considera que no son ideológicos, esto que decíamos, que viene de afuera, la repetición, lo no pensado, y trata de incluir otros que denomina como propios y que considera como no ideológicos, como la información rigurosa, los datos, la historia, la creatividad. Muy bien, el grupo de Carolina, Floriela, Jerry, Laura, Sharon Jiménez acaba de ser acreedora de una bolsa de jocotes a cobrar con el profesor cuando lo vean el próximo semestre. Dieron así en el clavo, bullseyes. Muy bien, muy bien. Claro, fíjense, el presidente tiene la ideología de no tener ideología. Esa es, ¿verdad? Y es un fragmento que es muy interesante porque no tiene pierde en su componente ideológico. Fíjense, y además tiene un montón de ideologías juntas en ese fragmento, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el presidente considera la ideología como una camisa de fuerza, primero. Pero fíjense cuál es el problema de esa definición de ideología como camisa de fuerza. Que la camisa de fuerza es algo que te oprime, pero que te la puedes quitar de encima, ¿verdad? La ideología sería entonces como un objeto, ¿verdad? Como una cosa, como unas anteojeras. Entonces usted se quita las anteojeras y ya no tiene ideología, ¿verdad? Pero ahora el grupo de Jerry, cuando veamos ISEC, verá que la ideología es un poco más complejo que eso. Porque además el texto de Carlos Alvarado en su conjunto, lo que quiere demostrar es que él no tiene ideología. Y como él no tiene ideología, está haciendo bien las cosas. Y que eso es lo que es mejor para Costa Rica. Fíjense, la ideología es una camisa de fuerza, por lo tanto algo que aprieta, algo que restringe, algo que hay que liberarse de ella.
¿verdad? Por lo tanto, hay que vivir sin ideología. Esa sería la conclusión. Opone ideología a pensamiento. Eso podría ser interesante, eso parece bien, porque quiere decir, hay algunas formas correctas de pensar y otras formas no correctas de pensar. ¿Cuál es la forma incorrecta de pensar? La mecanización de las ideas, ¿verdad? Que para él sería, es una metáfora con la producción industrial, ¿verdad? Lo mecánico como lo no pensado, como lo que se repite siempre. Y además dice la ideología es importada, ¿verdad? Y eso lo dice con carácter negativo, ¿verdad? La ideología sería importada y eso aparecería como oposición a lo autóctono, ¿verdad? Entonces, ideología importada es positivo. Autóctono es positivo, ¿verdad? Importado es negativo. Y fíjense que toda la construcción de él es la idea de no tener ideología. Fíjense cómo empieza el texto. Dice, basamos nuestra acción en la información rigurosa de datos, historia y creatividad. Y ahí recordamos lo que habíamos hablado de Katie O'Neill y de los algoritmos y del tecnocratismo, que es los datos en sí mismos no le dicen nada a uno. Los datos tienen que ser interpretados, ¿verdad? Y esa interpretación es siempre ideológica. Los datos son importantes porque son el marco de referencia, pero todo dato, toda información rigurosa tiene que ser interpretada. La presentación, como hace Carlos Alvarado, es presentar datos rigurosos como oposición a ideología e interpretación. Y la idea es yo, Carlos Alvarado, me apoyo en los datos y en la interpretación. Por eso es que yo no soy ideológico, ¿verdad? A diferencia de todos los otros que no soy yo. Entonces, ese primer párrafo, vemos la presencia de la ideología tecnocrática, ¿verdad? ¿Qué es la ideología tecnocrática? Es no discutir la política, no aceptar el conflicto y suponer que el conflicto puede ser superado sobre la base de los datos rigurosos sin ninguna carga política e ideológica de interpretación, ¿verdad? Esos son los datos, que es la ideología típica de los economistas y de los tecnócratas, ¿verdad? Es decir, eso no lo podemos discutir porque es un problema técnico, ¿verdad? Entonces los problemas técnicos no se pueden discutir porque eso está más allá de la ideología y más allá de la política. Entonces, primera ideología de Carlos Alvarado. Yo no, ¿cómo lo presenta? Yo no soy ideológico, soy alguien que usa datos, ¿verdad? Dice, no en camisas de fuerza o dogmas. Camisa de fuerza ya de entrada es una metáfora de algo que te delimita, que hay que liberarse. Se entiende que él no tiene una camisa de fuerza. Dogmas, que es otra palabra cargada de manera negativa. Dogma es una secuencia restringida de órdenes, prácticas y tareas. Eso es un dogma. Por ejemplo, hay un grupo de cineastas, dentro de los que está Gus Van Sant, que se llama Dogma 69, que hacen unas películas buenísimas. Y se llama Dogma 69 porque tienen un escrito que son las 69 cosas que toda buena película tiene que tener. Entonces ellos se guían por ese dogma, ¿verdad? De cosas que se pueden y no se pueden hacer en una película. Pues una buena película son las que tienen esas 69 reglas, ¿verdad? Por ejemplo, las tablas de la ley también podrían ser entendidas como un dogma, ¿verdad? Porque esas son las 10 cosas que uno tiene que hacer para ser una persona buena y una persona salvada, ¿verdad? Es un universo, digamos, restringido de leyes que hay que seguir, ¿verdad? Eso es un dogma. Dice, en el mundo de hoy, la ideología se ha tornado en la mecanización de las ideas, por lo tanto le parece mal, y no en el ejercicio del pensamiento. Por eso no me sorprende que la izquierda me llame neoliberal y la derecha me llame comunista. Entonces aquí el no tener ideología se transforma en la ideología de la equidistancia, ¿verdad? ¿Qué es la equidistancia? Que es yo soy bueno porque no soy ni este ni este otro, ¿verdad? Y eso es lo que me hace bueno, que estoy a equidistancia de uno y de otro,
¿verdad? Estoy más allá de uno y de otro. Que es la ideología de no ser ni de derecha ni de izquierda, o la ideología de la equidistancia. Entre dos conflictos, yo estoy más allá, por encima y en medio de esos dos polos en contradicción, ¿verdad? Es como si alguien hubiera dicho, en medio de la lucha contra el plan fiscal, lo correcto habría sido no estar ni con el gobierno ni con los manifestantes, sino en el medio, ¿verdad? O para decirlo en cristiano, cuando se ordena la muerte de Cristo, uno no tendría que haber estado ni con los romanos ni con Cristo, tendría que haber estado en el medio, como Poncio Pilato, ¿verdad? Y lavarse las manos, porque yo estoy más allá del conflicto entre Cristo y el imperio. En la colonización no tendría que haber estado ni con el imperio español ni con los indígenas, tendría que haber estado en el medio. Esa es la ideología de la equidistancia, ¿verdad? O sea, esa ideología es que cualquier extremo es malo y que por lo tanto uno tiene que estar por encima y más allá de los extremos. Esa se llama la ideología de la equidistancia, ¿verdad? Luego aparece un típico rasgo ideológico que ustedes tendrían que ver, que es la presentación del interés personal como si fuera el interés de todo el mundo, ¿verdad? Que aparece aquí. Por eso no me sorprende que la izquierda me llame neoliberal y la derecha me llame comunista. Lo que no ha cambiado en nosotros son los principios. El principio supremo es que es lo mejor para Costa Rica. Ese es el principio supremo, lo mejor para Costa Rica. Pensando primero en los más vulnerables. Entonces, principio supremo, lo mejor para Costa Rica. Esto que yo hago, no lo hago por mí, no lo hago por la gente que me apoya, sino que lo hago por todo Costa Rica. Eso es presentar el todo por la parte. Presentar tus intereses particulares como si fueran los intereses de todo el mundo, o por lo menos de la aplastante mayoría, y quienes están en contra tuyo son una minoría insignificante de gente muy loca. Eso se llama hegemonía y es una de las formas fundamentales, clásicas, importantísimas de la ideología. Presentar tus intereses como si fueran los intereses de todo el mundo y convencer a la gente de que tus intereses son los intereses de todo el mundo. Aparece otra ideología que hemos hablado poco, la hablaremos más el próximo semestre, que es la ideología del desarrollo, que ninguno de ustedes la agarró en el aire, pero esa era difícil de agarrar, que es la idea que Costa Rica tenía que ser un país desarrollado. Entonces habría que preguntar qué significa ser un país desarrollado, que eso ocupa por lo menos una clase para ser explicado. Pero más importante que eso, él acepta la ideología del desarrollo, supone que nosotros no somos desarrollados, tenemos que ser desarrollados y que hay algo que tenemos que hacer para ser desarrollados que no hemos hecho. Y finalmente, la ideología del excepcionalismo, que es el corazón de la ideología nacionalista costarricense. La ideología nacionalista costarricense está basada en dos pilares fundamentales, que es que este es un país de paz y que por lo tanto es un país excepcional y ejemplar. Excepcional quiere decir que ha trazado una ruta que es única y que nadie más ha hecho nunca. Y ejemplar significa que el país le puede dar ejemplos a todo el mundo de cómo hacer las cosas y que el resto del mundo le pone atención a Costa Rica de cómo hay que hacer las cosas de manera ejemplar. Y bueno, la idea de la ideología como algo importado y que por lo tanto importado es malo. Que eso es una pregunta muy rara porque, por ejemplo, los derechos humanos son importados. Los derechos humanos no se inventaron en palmitos de naranjo, sino eso viene de Francia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ideología importada? Quiere decir que los derechos humanos no, porque vienen de Francia. El cristianismo no, porque eso viene de Palestina y de Palestina, por cierto. El derecho romano no, porque eso viene de Roma. Es decir, ¿qué significa ideología importada? ¿Cuál de nuestras instituciones, cuáles de nuestras ideas no son producto de el contacto con todos los seres humanos y con las ideas que producen todos los seres humanos? Sí, porque una idea importada tendría que ser mala. Porque un producto importado no es malo y una idea importada sí lo es.
Y esa es la tarea de hoy. Y esa es, por lo tanto, la respuesta, en este caso si hay una respuesta correcta, es no. El concepto de ideología de Carlos Alvarado es equivocado, muy equivocado. Probablemente extraordinariamente equivocado, porque además es hiperideológico, presentándose como aquel que no tiene ideología, está más allá de la ideología. Entonces, 2 y 13, se me ha olvidado que teníamos que hacer otra cosa hoy, que es, tenía que explicarles el examen. Entonces, antes de que exponga el grupo de Jerry, voy a tomarme 15 minutos para explicarles el examen que ya está en mediación, entonces ya lo pueden ir haciendo y se lo leo. Aquí está. Ok. Instrucciones, los estudiantes tendrán 15 días naturales para entregar el examen, es decir, de hoy en 15, ¿verdad? Hasta la medianoche, como hemos, hasta las 11:59 pasado meridiano. Como hemos establecido, el examen debe ser realizado con normativa APA, con situación adecuada, con uso de bibliografía. Lea con detenimiento las preguntas que se le presentan. Elija una de las 3 bloques. Pongan atención en esto. Mucha atención, apúntenlo. No pueden escoger 3 preguntas cualquiera. Tienen que escoger una de cada bloque, ¿verdad? Hay un bloque de Althusser, hay un bloque de Adolfo Sánchez Vázquez y otro bloque de la Escuela de Frankfurt. Pueden escoger una de cada bloque. Es decir, al final, cada uno de ustedes habrá respondido una pregunta que tiene que ver con Althusser, una pregunta que tiene que ver con Adolfo Sánchez Vázquez y una pregunta que tiene que ver con la Escuela de Frankfurt. No se pueden equivocar en eso, porque si se equivocan en eso, pierden todos los puntos. Es decir, si responden 2 de Althusser y una de Adolfo Sánchez Vázquez, pierden la pregunta, es decir, tendrían un 67 de entrada, aunque las otras 2 la respondan bien, ¿verdad? Entonces, importante, esa es la consigna, esa es la tarea, ¿verdad? No mezclen los bloques. Responde a las preguntas argumentando filosóficamente. Se considerará una respuesta incompleta, inadecuada, aquellas con carácter telegráfico, notablemente fundadas, guía con claridad, sin errores de ortografía y sintaxis. Coloque su nombre y número de carnet al examen. Y se recomienda a los estudiantes que realicen una investigación adicional a los textos base del curso. Es una recomendación, yo se lo recomiendo, pero es una recomendación. Igual pueden responder el examen usando los textos base del curso, pero yo recomiendo que hagan una investigación más larga. Y aquí está el primer bloque, el de Luis Althusser, ¿verdad? El de Sánchez Vázquez y el bloque de teoría crítica que tiene un trabajo con uno de los textos que ustedes ya conocen, por cierto. La pregunta de Mardones y la pregunta de Adorno. Ese es el examen para dentro de 15 días y ya está en mediación. ¿Profe? Sí, Sharon. Tengo una duda, pero con la entrega de las compresiones de lectura. Ese es el ¿Tienen que último pasar? día. ¿Ah? Es el último día. Ah, bueno. Pero igual, es nada más, a la hora de entregarlos, entregan todos los documentos por aparte, o sea, cada Word No, por aparte. comprímanlos. No me entreguen 8 hojas. Lo comprimen en un archivo de zip y lo suben. Está bien, eso era. Gracias. Todo claro. Y son 8 entonces. ¿Perdón? Porque es que si entregamos 8, porque son las 8 que hemos hecho, ¿verdad? Digo, Okay. hoy es la última, entonces serían 8. Okay. Sí, entregan 8. ¿Una duda más? No, ninguna duda. Está todo claro. Profe, yo le iba a preguntar, yo vi que usted hizo como el folder donde se entrega el examen, pero ahí no me aparecía el examen en sí, digamos,
instrucciones. ¿Eso en dónde Sí, a mí está? tampoco. ¿No les aparecen las instrucciones? No, solo sale como el espacio donde uno entrega las cosas y como una media instrucción arribita nada más. No sale como ningún documento o así. Uy, bueno, ya, entonces ya lo corrijo. Tenía dudas de si dejarlos hacer el examen en parejas, o sea, por ser el trabajo final. Por supuesto, profe, Yo claro, ¿cómo diría lo que va a sería dudar? una Súper idea bien, sí. buenísima, profe. Bueno, está bien, los dejo hacer el examen en parejas, ¿verdad? Pero somos gente adulta y honesta, no se repartan las preguntas, trabajen en equipo de verdad, ¿verdad? No digan, usted haga la 1, yo hago la 2 y nos rifamos la 3, no hagan eso. Primero porque se nota, entonces porque yo no sé si ustedes lo han notado, pero ustedes y todo el mundo escribe como habla. Entonces, como todos hablan distinto, uno nota cuando algo lo escribió una persona y cuando algo lo escribió otra persona. Y entonces hagan un trabajo ahí en equipo de verdad, de ponerse a trabajar las preguntas. Pero bueno, sí, está bien. Por ser examen final, entonces hagámoslo en parejas. Entonces, bueno, ya les, no, bueno, no. Apenas termine el curso, les subo la instrucción para que ya la tengan. Y ahora sí podemos escuchar a los compañeros del grupo que les toca animar sobre CISEC, que, como ya me comentaron, hicieron una labor titánica porque esa lectura es un poco densa, ya lo verán, es muy interesante, pero es densa. Entonces, si quieren Profe, empezar. eso le iba a preguntar, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí, dale. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. A nosotros nos tocó exponer acerca de el pensamiento de CISEC, que, bueno, es un libro que se llama Un mapa del pensamiento, y, digamos, la parte en específico de la que nos vamos a basar es en el escrito de CISEC, que se llama El espectro de la ideología. Entonces, mi compañero Jerry, Gabriela, Hazel y mi persona les vamos a explicar un poco lo del pensamiento de CISEC. Sí se pasó Está bien. la diapositiva. Ah, ok, está bien. Bueno, primero que todo, vamos a plantear lo que sería la idea principal del texto, del fragmento, perdón, del texto. Que CISEC realiza una crítica a la ideología, estableciendo lo que son los límites y las posibilidades que tiene la ideología en el contexto actual. Entonces, acá es muy importante extraer dos puntos, que son que él se basa mucho en el contexto histórico actual, digamos, dando una serie de ejemplos para poder comprenderlo desde nuestro contexto, y también que él ve la ideología como un espectro, como algo que puede ser visible o no visible. Y bueno, queríamos rescatar un poco esta cita que dice que lo que importa no es el contenido afirmado como tal, sino el modo como este contenido se relaciona con la posición subjetiva supuesta por su propio proceso de enunciación. Entonces acá lo que CISEC nos quiere dar a entender es que es esto mismo, digamos, del espectro, que más adelante se va a ampliar, que va a atender mucho con lo que es la posición subjetiva que cada uno dentro de la sociedad va a tener frente a lo que es o no ideología. Por la cámara, pero es que estoy sin internet, entonces estoy desde el celular. Ok, bueno, ahora bien, en cuanto a las principales ideas desarrolladas en la lectura, ¿verdad? En primer lugar, se presenta la ideología como una relañera floriela, igual después mi compañero Jerry lo va como a ampliar de nuevo, porque es como lo que hace énfasis el autor, ¿verdad? Gabriela, Entonces, una cita... discúlpame, es que
no te pude oír el último, lo último que dijiste porque o sea, algo le pasó a mi internet. Puedes rebobinar, perdón, disculpa. Ok, sí, retomo, está bien, profe, tranquilo. Bueno, que una de las ideas, ¿verdad?, desarrolladas en la lectura es es que el autor presenta, ¿verdad?, la ideología como una relación entre lo visible y lo no visible, que es lo que mencionaba mi compañera Floriela, y que después igual mi compañero Jerry lo va a retomar, porque es como lo que el autor hace énfasis, ¿verdad? Y aquí les voy a mencionar una cita textual que dice: la imaginación popular es perseguida por las visiones del inminente colapso de la naturaleza, del cese de toda la vida en la Tierra. Parece más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más moderno en el modo de producción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ideología se presenta, por decirlo de alguna forma, como una cortina que hace que las personas no vean lo que sucede realmente en la sociedad y en el mundo, sino que simplemente lo interiorizan y lo naturalizan, qué sé yo. Por ejemplo, que está, pero no nos enfocamos como en analizarlo, digamos, no vemos lo visible, sino que nos enfocamos principalmente como en aspectos imaginarios. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, bueno, se dice que Costa Rica es pura vida, ¿verdad? Entonces nosotros repetimos esto de que Costa Rica es pura vida. Incluso, ejemplo, en el extranjero saben que Costa Rica, ¿verdad?, es pura vida. Sin embargo, como que no se cuestiona eso de que si verdaderamente es pura vida, solamente lo interiorizamos, decimos que Costa Rica es pura vida, pero no vemos todo eso que está detrás, ¿verdad? Los problemas que hay, todo eso, sino que simplemente, o sea, como que interiorizamos este pensamiento, lo visible, pero no lo cuestionamos, por decirlo así, sino que nos enfocamos más como en aspectos imaginarios. Luego, otra de las ideas que hace referencia el autor a la ideología como una condición histórica, donde se simboliza, se internaliza y se le provee como un significado a las necesidades humanas a partir de lo ideológico. Y el autor menciona que la noción inmanente de la ideología como una doctrina, un conjunto de ideas, creencias, conceptos y demás, destinado a convencernos de su verdad. Entonces, yo la relacioné con la condición histórica de la ideología, en el sentido de que estas ideas, estas creencias que poseen las personas va a depender del lugar, del contexto y del periodo, y actuamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, que la ideología que posee la sociedad actualmente no es la misma ideología que tenía la sociedad, qué sé yo, como en los años 50, por decirlo de alguna forma. Bueno, otra de las ideologías que plantea Zizek es que él hace como una crítica a la ideología por su carácter ambiguo, que es así como lo menciona, ya que él dice que la ideología puede designar cualquier cosa. Y pone una serie como de ejemplos. Él menciona que se puede entender desde una actitud contemplativa que desconoce su dependencia a la realidad social, también puede referirse a un conjunto de creencias orientadas a la acción, también puede tratarse como de un medio indispensable en la que las y los individuos viven sus relaciones con una estructura social, y también puede ser como ideas falsas que legitiman un poder político dominante. Entonces, esa crítica a la ideología es por eso, porque se puede entender o designar a partir de cualquier cosa. Y bueno, otra de las ideas es que él menciona que la ideología no tiene nada que ver con la ilusión. Y en ese sentido, digamos, él plantea que el concepto de ideología debe ser desvinculado de la problemática representacionalista que él menciona. Y esto quiere decir que, por ejemplo, la ideología no tiene que ver con, o sea, no tiene que ver con una representación errónea de las cosas, ni con un problema, por decirlo así, epistemológico del conocimiento, sino que, por ejemplo, algún individuo o individua puede tener alguna opinión o alguna visión sobre algo que puede ser exacta o verdadera y al mismo tiempo puede ser ideológica, o bien puede tener como una visión más equivocada y no tener nada que ver con ideología. Y bueno, como última de las ideas, Zizek, ¿verdad?, él retoma en el libro a diversos autores, dentro de los cuales se encuentra Althusser. Y él plantea que la noción althuseriana designa la existencia material de la ideología en prácticas ideológicas, rituales e institucionales. Y pone de ejemplo, ¿verdad?, la creencia religiosa, que no es meramente como una convicción interna, lo dice él, sino que la iglesia es una institución, la iglesia como institución y sus rituales corresponden a los mecanismos que generan esas creencias. Y también menciona que los mecanismos de coerción económica y regulación legal siempre materializan algunas proposiciones o creencias que son inherentemente ideológicas, y él pone materializan entre comillas. Entonces yo lo logro interpretar como, por ejemplo, todas estas ideas
todas esas creencias ideológicas, ok, los mecanismos los llegan como a materializar de alguna forma, como para, o sea, como para concebir esas ideologías materializadas, pero que son inherentemente ideológicas, o sea, que van a seguir siendo como ideologías. Bueno, y en relación al concepto de ideología, leo textualmente, dice que la ideología es como una categoría o es una categoría en tanto matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esa relación. Es decir, la ideología estaría operando como una especie de lentes o como un cristal, como una óptica a través de la cual se puede ver algo que es real y se cree que está completo, pero esta perspectiva está distorsionada o es especulativa, en tanto hay cosas que no se están viendo a través de eso. No es una ilusión, nos decía el profe, y Zizek también lo dice, porque también creemos que se asume como algo real y tiene efectos notables en las personas. También conversábamos un poco con la supervisión y así, de que o sea, se puede ser percibido porque nuestros sentidos se configuran sociohistóricamente, entonces en un contexto específico hacemos lecturas específicas de las cosas que pasan a través de los sentidos, a pesar de que sea algo, digamos, que se considera como biológico o que no tendría tanto que ver con la forma en la cual se está interpretando lo que sucede. Y bueno, de todas formas, en esa decodificación de los mensajes, es cuando le damos sentido a la organización de la realidad, lo significamos y lo asumimos como algo que existe, ¿verdad? En esta parte es como importante esa cuestión de que siempre queda algo que no se ve detrás de lo que sí se está viendo. Y bueno, también decía que la realidad es indistinguible de la ideología, siendo así que la ilusión, ¿cómo dice? Siendo así que incluso cuando se tiene conciencia súbita y se trata de apartarse de la ideología, se vuelve a ella. A eso le denomina como la no ideología, que es como esta cuestión de paradójica, ¿verdad? Entre hacer lo contrario de lo que se planteó hacer en un principio. Ahí como que adquiere mucho sentido el hecho de que la ideología sea esclavista hasta cierto punto, porque cuando se trata de salir de ella, se vuelve también a ella, que es lo que veíamos ahora con el ejemplo de Carlos Alvarado. Él trata de decir que él no es ideológico, pero eso también es ser ideológico. Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante también porque decía como que hasta cierto punto salir de la ideología duele. Y no sé, tal vez ahora al final el profe lo retoma porque no estoy claro si hay un afuera de la ideología o si todo es ideológico. Pero bueno, continuamos. Bueno, ahora con respecto al ejemplo que nosotros colocamos en relación a lo que se está explicando, tomando la idea de que la ideología permite ver ciertas cosas pero oculta otras, nosotros lo relacionamos con el tema que sucedió sobre lo de la selección nacional y la celebración que se dio por parte de los costarricenses al clasificar al mundial, ya que los ticos y ticas ven representados a ellos mismos o más bien al país en este equipo de la selección, y aunque no es algo que se pueda como ver realmente, los efectos que provocan en la población costarricense sí son reales y genera como este sentimiento de pertenencia y emoción a nivel colectivo, donde incluso muchas personas que tal vez ni siquiera son fanáticas del fútbol se unen como al sentimiento de alegría y como de felicidad, por decirlo de alguna forma, al ver que se va a representar el país por medio de este equipo. Entonces, bueno, la noticia que tomamos menciona que incluso el gobierno de Chávez lo celebra también, consciente de cuánto marca el fútbol en el ánimo nacional, momentos tensos y motivadores en 90 minutos, la magia del fútbol y el orgullo patrio nos permite gritar al mundo, somos mundialistas otra vez. Entonces esto se evidencia como que una ideología incluso se legitima desde el gobierno y permite ver o identificar algo que no es tangible, pero que representa a todo un país y que se manifiesta como este espectro de la ideología que provoca como los efectos reales en la población costarricense. Entonces, Zizek menciona
que la ideología es una comunicación distorsionada sistemáticamente, un texto cuyo significado público oficial, bajo la influencia de intereses sociales como dominación, etcétera, inconfesos, está abruptamente separado de su intención real, es decir, un texto en el que nos enfrentamos a una tensión sobre la que no se reflexiona entre el contenido del texto explícitamente enunciado y sus presuposiciones pragmáticas. Entonces, por consiguiente, la ideología plantea o permite ver ciertas cosas para tapar otras. En este ejemplo, nos permite como ver que el país, como que se representa el país en la selección nacional, distrayendo la atención e intereses de otros aspectos sociales, como por ejemplo la situación capitalista que incluso se lucra con estas actividades y festejos que se realizan en honor a la selección, pero que realmente no es algo que las personas puedan percibir tan fácilmente porque la ideología provoca que se oculten sus verdaderos intereses mostrando una cara, pero ocultando la otra. Y bueno, eso sería por parte de nosotros. Gracias por la atención. Súper, gracias. ¿Pueden repetir la definición conceptual de qué es la ideología? ¿Se puede proyectar otra vez, Flor? Bueno, yo creo que por aquí la tengo. Sí, me avisas, sí, porfa. Bueno, nos quedamos al final con la definición con la que introduce el apartado, que es como una matriz generativa que regula una relación entre lo visible y lo no visible, lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación. Ok, muy bien. Fíjense que aquí, gracias a los compañeros y a las compañeras por la animación, el autor, ¿verdad? Plantea varias temáticas importantes, pero yo creo que sobre todo habría que poner esta idea, ¿verdad? Como central. La ideología es justamente el regulador del horizonte de visibilidad e invisibilidad de los fenómenos. Es decir, las cosas que vemos y que no vemos están reguladas por la ideología. Las cosas que no son visibles y que no son invisibles, ¿verdad? Las cosas que nos parecen posibles e imposibles están reguladas por la ideología, ¿verdad? Regulado obviamente por una situación histórica dada, pero eso es el contenido de la idea. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de entender en eso es la violencia, por ejemplo. ¿En qué situaciones uno percibe violencia y en otras situaciones, y en qué otras situaciones uno no percibe violencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alquila casa? Está ahora en departamento, todos están en sus casas. Jerry alquila casa. Y vos, digamos, si uno alquila casa, uno consideraría, por ejemplo, la relación con la casera una relación violenta. Generalmente no. ¿Cómo te llevas vos con tu casera? ¿Es una casera o un casero? Mal, pero no es violenta. No es violenta, ¿verdad? O sea, la descripción básica es ¿cuándo te toca pagar a vos, Jerry? Los 28. No, es libre. El 16. El 16 te toca pagar, ¿verdad? Entonces llega la casera y Jerry le da la cuota y, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraríamos nosotros que sería una relación violenta con el casero? Normalmente cuando uno dice que un casero es violento sería alguien que le grita a uno, ¿verdad? O que no sé, lo maltrata o lo insulta, ¿verdad? Cada vez que uno le dice, vea, doña señora,
hay que cambiar el bombillo, porque no sé qué. Eso es lo que no consideraría. Pero digamos que el casero no es así, no es de los que insulta y no es de los que patea, no es así, sino que es una señora dulce, simpática, buena onda, ¿verdad? Pero que llega al 16 a decirle, hola Jerry, ya tiene la cuota. Y Jerry le dice, claro, doña señora, aquí está, me depositaron un poco menos, pero aquí está, no sé qué. O todavía no la tengo, pero se la doy mañana. Entonces, doña señora dice, bueno, está bien, démela mañana. Eso no sería una relación violenta, ¿verdad? Digamos que no. No, ¿verdad? Pareciera. Ahora la pregunta que se desprende para Melissa Castro, que es, Melissa, ¿por qué Jerry tiene que pagar la renta? Porque no está como en su propiedad. Porque no está en su propiedad. Pero ¿por qué nada más no la deja de pagar? Porque luego lo echan. Es ¿Cómo como lo un echa? tipo de, es como una obligación tal vez, porque está viviendo, no sé ¿Cómo cómo lo explicar, echan, Melissa? ¿Qué significa eso? Porque si digamos Jerry que, no tiene un simpático casero, le dice, hola, doña señora, vieras que no le puedo pagar, pero la voy a invitar a hacer esta cena que preparé desde temprano, pero no le voy a poder seguir pagando. ¿Por qué no hace eso? ¿No es más razonable que seguir pagando la renta todos los meses? dependería de la persona, de que sea dueño, creo. Ah, ¿te parece? Creo, profe. ¿Vos cómo creerías, Jerry, que se resolvería eso? De no, que es violencia, que yo tenga que pagar para vivir y para estudiar. Eso no, a mí no me parece, la verdad, pero tal vez la ideología ya le hace creer que esto es de ella y que tengo que pagarle para poder vivir. Claro, porque la pregunta, lo que dice Melissa es lo desalojan. ¿Qué significa lo desalojan? ¿Qué significa eso? Ah, eso, de ¿Qué que significa eso? llama al aparato represivo para que me vengan a sacar. Claro, ¿qué pasa si Jerry deja de pagar? Lo que pasa es que va a venir un señor armado y lo va a sacar de la casa. Aunque Jerry los convenza de que él no puede pagar. Porque no puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si usted no paga la renta todos los meses, va a venir un señor armado a su casa o varios señores armados a su casa y lo van a sacar de su casa y lo van a echar a la calle. Entonces, fíjense esto, que en orden de poder vivir en un lugar, usted tiene que pagar. Y si no hace eso, van a llegar gente armada, varias personas, a sacarlo y a impedir que usted siga viviendo ahí. Aunque la señora sea muy simpática, aunque la señora nunca te levante la voz en su vida, aunque sea una señora de 90 años que parece incapaz de matar un cordero, eso es lo que va a pasar. Ahí está la violencia. Entonces, la relación con el casero es una relación violenta, aunque nunca te levante la voz en su vida. Aunque tenga el Sagrado Corazón de Jesús pegado en el centro del cuarto, es una relación violenta. Aunque se sepa el Ave María de memoria de atrás para adelante y en latín. Es una relación violenta. ¿Por qué? Porque Jerry, ¿qué pasa si deja de pagar? Dice, va a la calle. Eso es lo que pasa, ¿verdad? La relación contractual, el contrato de trabajo, nosotros tampoco lo consideramos violento, ¿verdad? Y ahora que se discute el cambio de la jornada de trabajo, por la posibilidad de aumentar la jornada de trabajo a 12 horas, todos los medios de comunicación, todos los políticos que están a favor, toda la gente que está a favor, ¿verdad? Que son muchos, lo que dicen es, pero si eso es voluntario, ¿por qué me van a quitar una posibilidad a mí de tener más trabajo?
Si usted no quiere, dice que no, y ya. Y no lo pueden obligar, ¿verdad? Entonces, claro, es voluntario, es libre, no te pueden obligar, pero la alternativa para un trabajador es o acepta la jornada de 12 horas o pierde el trabajo. La empresa puede perder un trabajador, pero el trabajador pierde sus medios de subsistencia. Entonces, la alternativa es o acepta o el hambre, que no es una alternativa en realidad, ¿verdad? Y esa relación es una relación violenta. La relación con la pulpería de doña Juanita, a la que han ido toda la vida desde que son niños, que es, ¿por qué si tienen hambre, por qué no agarran los chunchos? Es decir, si usted tiene hambre y la comida sirve para hacer comida, ¿por qué uno no agarra el Choco Crispies que está en la pulpería? O no sé, ¿cuáles son sus galletas favoritas? Las Chiquis, las Chupis. ¿Por qué no las agarramos? Si son las que más nos gustan. ¿Qué pasa si uno agarra las galletas de la pulpería de doña Juanita? No pasa nada. Si doña Juanita lo ve, si pasa algo, bro. ¿Qué pasa? Di llama a la policía porque es robar. Claro, fíjense, en orden de comer, en orden de comerse una galleta, uno puede ir preso. Entonces, para vivir y para comer, se tiene que pagar, porque la otra alternativa es que alguien que está armado y que está legitimado como persona armada te puede hacer daño o te puede encerrar de por vida. Esa relación es una relación re violenta, ¿verdad? Y nosotros no la percibimos como violenta, ¿verdad? Fíjense que eso se puede extrapolar todavía para más adelante y en otros casos, que es, por ejemplo, la discusión sobre todo con las personas adultas que defienden los castigos corporales como una forma de educación de los niños, ¿verdad? Y lo que dicen es, mi mamá lo hizo y yo salí bien. Sí, yo más bien le agradezco que haya hecho eso por mí, ¿verdad? Entonces, eso que es una agresión, sin duda, una agresión además desproporcionada, porque no hay forma de comparar la fuerza de un niño con la de un adulto, por más grande que sea el niño, ni los recursos que tiene un adulto y los que tiene un niño. Eso es presentado como una forma de amor, de cariño. Ahí no percibimos la violencia, ¿verdad? Lo que percibimos es amor, curiosamente. ¿Y qué es lo que nos hace no ver ahí la violencia? La ideología. Entonces, la ideología es lo que nos permite ver unas cosas y no ver otras cosas. Por ejemplo, no ver violencia donde hay violencia, no ver abuso donde hay abuso, no ver intereses creados allí donde hay intereses creados, ¿verdad? Y en ese sentido, Foucault tiene un término que creo que es bastante preciso para referirse a eso, que es la grilla de inteligibilidad. Ese es el término que usa. Que es, yo les decía a ellos que, guardando las diferencias, se parece como a las persianas, ¿verdad? De una ventana, ¿verdad? Que dependiendo de cómo uno calibra las persianas, uno puede ver más o menos luz, ¿verdad? Nada más que no es un buen ejemplo porque las persianas son algo físico, que uno puede quitar, como la camisa de fuerza de Carlos Alvarado, ¿verdad? Como dijeron también las compañeras en exposición, la tesis de CISEC es que uno no se puede quitar la ideología de encima, ¿verdad? La ideología es algo que regula las cosas que nosotros vemos y no vemos, ¿verdad? Es decir, no podríamos quitarnos las anteojeras y ver el mundo sin ideología, sin orden simbólico, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Puede ser que nuestra ideología cambie, eso es lo que sí puede pasar,
¿verdad? Pero eso sería igual que uno abra la ventana, ¿verdad? Y entonces empiece a ver cosas que antes no veía, ¿verdad? Que empieza a ver violencia donde parecía un contrato libre, ¿verdad? Que empieza a ver violencia donde antes parecía una casera simpática y buenota. O empieza a ver violencia ahí donde veía a un profesor respetable, ¿verdad? Pero eso es porque cambió, porque la grilla se empezó a abrir, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver más cosas que antes no veía. Y también empieza a determinar qué cosa es posible y qué cosa es imposible, que es la otra cosa importante de la ideología. Fíjense que, y esto lo dice Zizek, y es muy interesante, es una cosa por la que se le reconoce mucho, aunque es de Frederick Jameson, no es de él, pero el que la popularizó es Zizek. Fíjense que para todos nosotros es muchísimo más fácil pensar, y todos tenemos imágenes, ideas, podríamos escribir un libro, se escriben miles de películas sobre cómo va a ser destruido el mundo. Todos tenemos una imagen clarísima y yo les podría pedir un ensayo evaluado y probablemente todos ustedes lo harían bien de cómo se va a destruir el mundo. Y ahí uno puede empezar a decir, el mundo se va a destruir por una enfermedad pandémica, por un ataque de zombies, por un cometa, por ataques extraterrestres, por la bomba nuclear, por una guerra, ¿verdad? Y hay uno por el cambio climático, y ahí uno puede seguir toda la noche recordándose cada una de las películas que vio donde el mundo se destruía, ¿verdad? De hecho, yo ayer estaba viendo una. Y sin embargo, si yo les pregunto, ¿cómo se vería una sociedad que no fuera capitalista? ¿Cómo sería una sociedad donde Jerry no tiene que pagar para vivir en una casa? ¿Cómo se ve esa sociedad? Y ahí se enclocha todo el mundo, se desespera, ¿verdad? Si yo les digo, el examen de hoy de teoría de la ideología, explíqueme cómo sería una sociedad sin mercancías. Punto. Adelante. Ensayo libre. Tienen 2 horas para responderme. Entonces ahí empezaría todo el mundo. Profe, ¿cómo nos va a preguntar eso? Profe, no entiendo la pregunta. Profe, ¿cómo va? Eso es muy difícil. Mejor hagámoslo de Althusser que siempre hemos hecho. Ahí no se enclocha, ¿verdad? Porque no tiene idea, no se imagina cómo podría ser eso. Me parece imposible, ¿verdad? Fíjense que el universo ideológico contemporáneo hace que, por ejemplo, nosotros, cualquier tipo de avance científico, nos parece posible que el mundo se destruya. Nos parece imposible un mundo sin mercancías. Nos parece posible cualquier cosa que tenga que ver con adelantos tecnológicos, ¿verdad? Es decir, si uno le pregunta, ¿usted cree que los seres humanos vamos a poder colonizar Marte? La mayoría de nosotros decimos sí. ¿Usted cree que va a ser posible el trasplante de cerebro? La mayoría de nosotros va a decir sí, si no es que ya lo están haciendo. ¿Usted cree que podríamos vivir en la luna, que vamos a llegar en cohetes a la luna como ahora vamos en buses? Y la mayoría de nosotros diríamos sí, seguro que sí, lo vamos a poder hacer. Cuando se habla de cosas tecnológicas, todos estamos seguros de que eso lo vamos a poder hacer. Cuando se habla de cosas que tienen que ver con cambios sociales, todo nos parece imposible, ¿verdad? Inclusive los cambios más pequeños o los cambios que ya hicimos en el pasado. Por ejemplo, si alguien planteara, yo creo que deberíamos nacionalizar la banca en este país. Yo creo que no deberían haber bancos privados, solo deberían haber bancos públicos, porque los bancos privados se aprovechan de la gente. Solo debería haber banca privada, no banca pública. Y deberíamos nacionalizar el BAC, Bancrédito y Ficosa y todas esas bancas privadas. Solo debería haber bancos privados. Todo el mundo diría, vea, eso es imposible, eso no se puede hacer. Jamás en la vida. ¿Cómo vamos a nacionalizar la banca? Costa Rica tuvo la banca nacionalizada hasta el año 95. No había bancos privados hasta el año 95. ¿Verdad? Entonces, algo que pasó hace 30 años y que era nuestra realidad hace 30 años, nosotros nos parece imposible, ¿verdad? Si alguien planteara, yo creo que para solucionar la crisis fiscal una buena idea sería aumentar la renta que pagan las empresas.
¿verdad? Actualmente la renta de las empresas en Costa Rica creo que es del 30%, ¿verdad? Que alguien diría, vea, yo creo que deberíamos doblar el monto de renta que pagan las empresas, ¿verdad? Y que paguen el 60% de los ingresos. Todo el mundo diría, jamás, eso va a destruir la economía, va a destruir el país, ¿cómo se les ocurre? Los Estados Unidos en épocas de Roosevelt pagaban el 70% de ese terreno. En Finlandia pagaban el 91%. Es decir, eso se ha hecho ya hace 30 años. Es decir, no estamos inventando cosas nuevas, son cosas que ya hicimos hace mucho tiempo. Y sin embargo, hoy nos parecen imposibles. Eso no hay forma de que lo logremos hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde funciona la ideología. Entonces, para responderle a Jerry, dos preguntas que hizo que son muy interesantes para terminar. Es, ¿hay afuera de la ideología o no? Depende del autor. Es una muy buena pregunta de Jerry. Y qué bien que lo notó y qué bien que alguien lo preguntó, porque depende del autor. Y eso es por eso es que hay distintos conceptos de la ideología. Entonces, y por eso es que hay que leer qué es lo que dice cada autor sobre la ideología, ¿verdad? Entonces, en CISEC no hay afuera, por lo menos. Porque la ideología es justamente nuestra capacidad de distinguir lo visible de lo invisible, lo posible de lo imposible. Uno podría cambiar de ideología, pero no estar afuera de, ¿verdad? En CISEC, ¿verdad? En Villoro sí, en Villoro hay afuera de la ideología. En el texto de Villoro hay una distinción entre ideología y teoría crítica de la sociedad. La teoría de la crítica de la sociedad es un afuera de la ideología. Y en Althusser también hay afuera de la ideología. Hay una distancia entre ciencia y ideología y están separados. Pero Althusser es medio tramposo porque uno no termina de entender cómo es que uno se sale de la ideología, ¿verdad? Entonces, pero en Althusser sí hay afuera de la ideología. En Sánchez Vázquez no hay afuera de la ideología. Siempre hay ideología. Entonces, dependiendo del autor, por eso es que hay que ver qué es lo que dice cada autor, ¿verdad? Ver lo que dice cada autor, leer el texto y comprenderlo, y así uno puede entender. Pero eso sería, es dos de los puntos, digamos, de debate más importantes entre los teóricos de la ideología. Aquellos que sostienen, los que sostienen como CISEC o como Adolfo Sánchez Vázquez, que no hay afuera de la ideología, lo que sostienen es que la ideología es una cosa que no es solamente negativa, que no se puede estar fuera de ella, y que además quienes creen que están por fuera de la ideología tienen una pretensión que no pueden demostrar, que es la idea de que tienen la capacidad de captar la realidad tal cual es, ¿verdad? Y la pueden expresar además, y que eso es una pretensión que no es posible, porque los seres humanos somos seres simbólicos, lingüísticos, sociohistóricamente condicionados, inclusive emocionalmente inestables dependiendo del día en el que estemos. Entonces, que no hay afuera, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa grilla, ¿verdad? Que nos permite ver más o menos. Que la grilla puede cambiar, pero nos permite ver más o menos, o como diría Sánchez Vázquez, una ideología revolucionaria contribuiría al progreso de la vida social y a la comprensión de las relaciones sociales, o una ideología conservadora haría una comprensión más opaca de la vida social o olvidaría determinados aspectos de la vida social porque es conservadora, ¿verdad? Y autores como Althusser o como Villoro, que sí creen que hay afuera de la ideología, lo que dicen es que el problema de asimilar la ideología a el mundo simbólico, que es un poco lo que hace CISEC, nos deja desnudos con el problema de cómo identificamos entonces qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa, ¿verdad? Es decir, si todos somos ideológicos, si todo el mundo tiene ideologías, si no podemos estar afuera de las ideologías, ¿cómo podemos saber con certeza qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa? Es decir, en ese sentido, tendrían igual razón
los racistas y los luchadores antirracistas, porque los dos son ideologías, ¿verdad? Tendrían igual razón los machistas y las feministas, porque las dos son ideologías, entonces los dos tendrían razón, los dos serían ideológicos, ¿verdad? Entonces no podríamos determinar si la verdad estaría de parte de alguno, ¿verdad? Y ese es el punto de tensión, justamente. Lamentablemente son las 3 de la tarde y yo me tengo que ir a mi cita médica, pero creo que se aclaró la duda que tenía Jerry, que es una duda que además creo que todos probablemente tenían. Es una pregunta muy importante que alguien haya hecho. Anthony, ¿vas a decir algo? Sí, es que no nos ha subido la calificación de la exposición de Althusser. Es eso, nada más. Ah, ¿en serio? Sí, no. Oh, uy. No, profe. Hoy me agarraron con la guardia baja. Básicamente fallé en 3 de 3, ¿no? Estoy out. ¿Ya? No, lo hago ahora en la noche antes, me hizo falta. Yo estaba seguro que ya lo había hecho, pero no. Okay, profe. Listo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe, muchas gracias.